Jorge Meléndez, te saludo, muy buenas tardes. Estamos esperando que Buenas tardes, Marta Olivia, a la audiencia, y qué gusto ver ya a Julio bastante o totalmente repuesto. Gracias, Jorge, bienvenido. Jorge, estábamos hablando y en lo que esperamos a los compañeros que se unan a la mesa, porque Sí. dicen, con esto de las frases y demás, dicen que los lunes, y que nos toca a nosotros los lunes, dice el dicho, los lunes ni las gallinas ponen. ¿Será cierto? ¿Será cierto, Jorge? No, yo creo que sí, y hay que recordar ahora que dice ese dicho, que el precio del kilo de huevo ha subido terriblemente en nuestro país, y eso es algo que no dicen los medios ni de Estados Unidos ni de México, porque hay una gripe aviar en Estados Unidos desde hace más de una semana. Esto ha traído que el huevo mexicano, antes de que entren los aranceles y todo esto, se exporte más a Estados Unidos, escasee en nuestro país, y en algunos lugares están dando hasta 80 y 85 pesos el kilo de huevo, algo inusitado. En ciertos lugares que no son tan abusivos está como en 40, 45, que a mí me parece que es caro, pero vemos que este tipo de cuestiones no está ajenas a Estados Unidos. Ponga aranceles o no los ponga Trump, que los va a poner según ha dicho, haga o no haga sus cosas malolientes como lo hizo con Volodymyr Zelensky, que parece de verdad una persona fuera de sí. Y fíjate, los medios de Estados Unidos y este señor J.D. Vance, que es vicepresidente, dijeron, pues tratamos así a Zelensky porque no traía traje. Bueno, ¿qué tiene que ver si vas a un lugar con traje o sin traje? A lo mejor, bueno, no te dejan entrar. Yo he ido a algunos lugares, como debo decir, como el Club de Industriales sin traje, y me dicen, no puede usted entrar porque no trae traje. Ah, pues me voy, le hablé a quien me invitó y ahí me prestaron un saco estilo clavillazo que me quedaba con las mangas o estilo Avenida Pilongano y una corbata que parecía más, hay una cosa rara, y ya pude entrar. Pero no es posible que el señor Trump les haga esto a sus aliados, a las personas que le están haciendo hasta la guerra, y que les haya hecho a los venezolanos que pagaron decenas o hasta cientos de miles de dólares por ir a Estados Unidos a quedarse ahí, que los haya regresado. Entonces, vemos que hasta cuando quieres ser amable con este sujeto, él te trata como le da la gana. Y esta es una parte que deberían de saber, y yo recomendaría, por ahí hay un video de Jean Baudrillard, un francés de hace como 10 años, en donde plantea esto. Estamos viviendo ya no en los gobiernos que tienen seguridad, inteligencia, etcétera, sino en la época del espectáculo. Y este sujeto que se formó en la época del espectáculo, Donald Trump, pues está a sus anchas hoy en el mundo, sí, haciendo trapacería y media. Bien, Jorge, ya está por aquí Salvador Frausto, a quien le doy la bienvenida. Salvador, muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, Jorge, un gusto conversar con ustedes en el arranque de esta semana. Sí, empezamos hablando de que en Estados Unidos sí hay huevos, pero muy caros.
de acuerdo a la previsión, el precio de los huevos se subirá un 41% este año, y nos dicen por acá Edmundo H. Serna, sin albur, en California un huevo, $1. Así de... Sin albur, por eso Y- luego y- les dicen blanquillos para, aunque hay rojillos también También. de este tipo de productos. Y recordemos que allá los venden más que en kilo, en tapas, en docena o en paquetes de 18, de 18. Así es. Así que ayer, pero en México nos dicen que pues el precio está bien. Dice, Gansito MX, ayer compré una tapa de 30 piezas y costó 86 pesos, está así desde hace un año en Matamoros, Tamaulipas. Así que aquí en México hay muchos y económicos. Así Donde es. la están sufriendo es allá, Salvador Frausto. Así es, Marta Olivia, es un tema que que está agitando la conversación pública en Estados Unidos, el tema del precio del huevo. Incluso el fin de semana fue noticia de primera plana en el New York Times el alza de precio del huevo en Estados Unidos, y lo han referido, se ha vuelto un tema de referencia para medir el impacto de los aranceles, de la amenaza de aranceles de Donald Trump en el propio territorio estadounidense. Ahora sale con una nueva bravuconada hace unos minutos, diciendo que en productos agrícolas sí va a ir fuerte de los aranceles, y le dice a sus conciudadanos Donald Trump que se preparen para producir mucho para que dentro de Estados Unidos pueda haber autoconsumo, y cierra su tweet de una manera burlona, cínica, diciendo diviértanse. Es decir, sigue jugando con las expectativas y las negociaciones con sus socios comerciales, con México y Canadá, y me parece que está en esa ruta de lo que le hicieron a Zelensky, que lo llevaron, lo provocaron, cayó en la provocación, y vino un problema. Ese es el estilo que ya hemos visto de Donald Trump. Yo por eso me gustaría referir a la filosofía a la que está invocando Claudia Sheinbaum, que es a la del filósofo Calimán. Hoy vuelve a decir Claudia Sheinbaum, serenidad y paciencia, como decía Calimán a Solín, serenidad y paciencia, mi querido Solín, mucha paciencia, repetía en algunos de sus cómics, y me parece que me dio curiosidad porque revisar algunas de las frases de Calimán, y hay otras que le podríamos recomendar a nuestras autoridades que se las digan a Donald Trump. Por ejemplo, también Calimán decía, el asno no es asno cuando llega a comprender que es un asno. O, por ejemplo, siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia. La inteligencia es la mejor fuerza bruta. Quien domina la mente lo domina todo. Lo digo, es muy, muy, muy buena. Yo era fan de los cómics de Calimán y me puse a revisarlos. Yo creo que voy a releer varios. Entre algunas de las cosas que no recordaba era pues que era una figura de origen hindú, claro, de ficción por supuesto, un héroe que era capaz de tener la fuerza de 20 hombres, la agilidad de un tigre, la resistencia de un toro, no sé si recuerdan que así lo presentaban, y buscaba siempre la justicia y combatió incluso a narcotraficantes, a malvados tipo Trump, etcétera. Entonces, sí hay fuente de sabiduría en Calimán, y sobre todo para no tomarnos tan en serio. Me parece que Trump le está metiendo un estrés al mundo tremendo, hay que verlo con mucha frialdad, le está poniendo provocaciones para arrancar negociaciones, y se calientan muchísimo todos los mexicanos y la gente en el mundo. Está metiendo el estrés al mundo este hombre,
porque depende de la economía de mucha gente. Yo he platicado en estos días, por ejemplo, con dueños de restaurantes muy preocupados porque pueda venir un alza de precios, con psiquiatras, por ejemplo, que me dicen que tienen más clientes ahora, de ellos les va a ir bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con Donald Trump por la salud mental propia, colectiva, y no tomárselo tan en serio. Veo también mucho estrés en las redacciones de los medios de comunicación, respondiéndole a todo, sintiendo, envolviéndonos en la bandera de los niños héroes. Es decir, me parece que vamos a tener una negociación con él. La doctora Claudia Sheinbaum va por buen camino. Hoy dio datos muy interesantes. El tráfico de fentanilo, reducción 50%, reducción de homicidios en su gestión va muy, muy bien, destrucción de narcolaboratorios. Me parece que hay una serie de indicadores muy interesantes que están beneficiando a México y que van a beneficiar la relación bilateral y trilateral con nuestros socios. Este hombre es un tipo bravucón y como tal hay que tratarlo y hay que negociarlo con mucha inteligencia y con mucha serenidad y paciencia. Así es, serenidad y paciencia era una de las frases también. Ahora, yo escuchaba a Calimán cuando era muy niña y me peleaba con mi hermanito, que era 2 años más grande que yo, porque llegaba el cómic y mi papá, pues, no lo ponía así para ver quién alcanzaba, ¿no? Entonces, ahí serenidad y paciencia, dice la presidenta hoy. Y me refiero a estas frases, pero decía Julio, ¿quién será el Solín? Nos lo dirá a nosotros en las redacciones, nos lo dirá a su gabinete. ¿Quién será el Solín, Jorge? No sé, porque yo, fíjate que no soy tan fan de Calimán. Yo fui fan de la familia Borrón, de Gabriel Vargas, pero yo creo que el que quiere ser el Solín, y ya hizo una declaración ahí muy rara, es Omar García Harfuch, que dijo, esta acción que hicimos con los 29, la hicimos nosotros y en ello no tiene nada que ver la presidenta de México, lo cual es una aberración, me parece, pero pues él trata de ser el Solín, si así lo quieren ustedes ver, que son más conocedores de esto. Pero yo lo que creo es que por más serenidad y paciencia y por más que se hagan cosas, este señor va a llevar a cabo una serie de acciones totalmente reprobables, pero que nos van a afectar. Y lo digo porque, bueno, aparte de los 29, el propio secretario de Comercio de Estados Unidos ha dicho que si antes entraban como 4,000 personas por la frontera, ahora son 350 que cruzan. Ha dicho que en efecto han bajado las cuestiones del fentanilo, pero yo quiero recordarle a la audiencia y a todo el mundo que el fentanilo es una droga que se ensayó hace años en Estados Unidos, que se llama oxicodona, que a una farmacéutica llamada Pharma le prohibieron incluso producirla y la siguen produciendo de diferente manera. O sea que no se necesita que llegue el fentanilo de Estados Unidos o de México para que este tipo de drogas sigan ahí presentes. Y a esta farmacéutica Pharma, pues la multaron con una cantidad irrisoria, como sucede en Estados Unidos, que tú puedes lavar dinero o hacer lo que quieras y te sancionan con cantidades altísimas para México, ¿no? Por ejemplo, HSBC en un momento dado, por lavar dinero,
le dieron una multa de $4,000 millones, y Paul Krugman, un premio Nobel, economista estadounidense, dijo, pues no importa porque es como quitarle un pelo a un gato de lo que maneja en el mundo HSBC. Y veo yo aquí en México, porque Salvador dice, no, pues hay que verlo con cierta paciencia, y yo digo, pues no, si uno lee a Raimundo Rivapalacio y a Jorge Fernández Menéndez, léanlos hoy, casi piden que vengan las fuerzas especiales de Estados Unidos a adiestrar a México, a las fuerzas que reprimen a los cárteles de la droga, y solo les falta pedir que ya nos intervengan para estar acordes con sus principios, sus ideas, sus puntos de vista. Y Rivapalacio vuelve a decir que, bueno, pobre García Luna, que lo agarraron y que es casi un héroe, por no decir muchas cosas y demás. Pues no, yo creo que esto hay que combatirlo en México y hay que decir las cosas como son. Yo creo que este señor Donald Trump está abusando de su poder en decadencia, porque todos sabemos que la propia China va ganando, y por eso él tuvo que hasta salvar a TikTok y quiere que una parte de TikTok lo vendan en Estados Unidos, y por eso está de acuerdo con Rusia y trata así a Zelensky. No, sí hay que tener serenidad y paciencia, pero hay que decir las cosas como son. Nos puede venir una situación tremenda, y hay que señalar que también la economía mexicana, desde que estamos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y después TEMEC, descendió en sus índices de elevación del Producto Interno Bruto. Del año 40 hasta antes del Telecán, la economía mexicana crecía 6.4% anual. Ya con el Telecán disminuimos al 2.5%. Y en el sexenio de López Obrador, hay que decirlo, crecimos al 0.8%. Entonces hay que plantearse, ¿nos ayuda el TEMEC? ¿Nos ayuda el Telecán? O más bien, nosotros somos los que estamos en desventaja, porque ahora tenemos que importar el 70% de la alimentación y una cantidad similar de la energía que necesitamos para hacer las cosas en México. ¿Qué hacer ante eso? Bueno, es un dilema muy difícil, pero sí hay que plantear las cosas como son. Gracias, Jorge Meléndez. Y antes de continuar con Salvador Frausto, recibo a Daniela Pastrana. Buenas tardes, Daniela. Hola, ¿qué tal, Marta Olivia, Salvador, Jorge? Fíjense que me disculpo con ustedes, con la audiencia. Ya ven que esta ciudad a veces es bien complicada y ya tienes un tiempo medido y pues, ¿no? La ciudad dice que hay otro, vive con otro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, una disculpa por sabia incorporarme virtud de tarde. conocer el tiempo, diría Renato. A tiempo amar y despegarse a tiempo. Pero bueno, no estamos hablando de eso. El Salvador Frausto, ¿qué agregar hacia esto? Empezamos hablando de que nosotros sí éramos como más o menos aficionados a Calimán. Esa frase, a mí me parece, esa frase, perdón, déjenme recuperarla, la de cuando le dice a Solín, a veces pequeño Solín, los hombres se vuelven bestias. Y bueno, eso y en el contexto de que estamos hablando, de que ahora en este estado que acaba de publicar, ya no dice que es el 4 de marzo, dice que abril y que disfrutemos mientras, ¿no? Sí, bueno, pues para completar las frases de Calimán, otra que muy buena era: el que siembra vientos cosecha tempestades, o la venganza es mala consejera, la mejor defensa es el ataque. Es decir,
hay que recurrir un poco a la metáfora para entender a esta bestia política que lanza estas amenazas, lanza estas andanadas, y sin embargo hay que actuar con mucha prudencia, con los datos en la mano. Me parece que sí es muy importante mantener el acuerdo de libre comercio, que en realidad no está en riesgo el acuerdo de libre comercio si se dan los pasos adecuados. Si se mueven las negociaciones de manera serena, tomando en cuenta que este personaje, Donald Trump, es un bravucón, un negociador de amenazas, de manotazos sobre la mesa. Esos personajes marrulleros hay que tratarlos con mucho más inteligencia. Me parece que en la vida todos hemos enfrentado esos toros o esos perros que ladran y no muerden, etcétera. Entonces, sí me parece que va por buen camino la actitud del gobierno mexicano y las acciones concretas que se están tomando para combatir al crimen organizado, para cooperar en la reducción de la migración. Entonces, sí, no es un terreno ideal, por supuesto que estoy seguro, y al igual que Jorge, de que Claudia Sheinbaum sabía del acuerdo para entregar a 29 líderes criminales a los Estados Unidos. Sin embargo, también ha quedado muy claro a lo largo de los siguientes días cómo esos jueces habían dilatado los procesos de extradición, como incluso, por ejemplo, Caro Quintero se había beneficiado de esos jueces aparentemente corruptos y que ahora están bajo investigación, y que este fenómeno le echa luz a la corrupción del Poder Judicial, que es altísima, que es muy fuerte, y que acciones como esta empiezan a transparentar. Ahí vemos también asomándose el caso de Silvano Aureoles, al que seguramente referiremos más adelante, pero es de estos políticos que se salían con la suya y que hay que ponerlos como ejemplo de que el dinero público no puede terminar en bolsillos privados, ni en campañas ni en campañas políticas, ni apoyando a medios de comunicación que realmente han actuado como perros de batalla más que como medios informativos. Gracias, Salvador. Daniela Pastrana, ¿qué decir de este primer tema, este llamado a la serenidad de parte de la presidenta sobre los aranceles de Estados Unidos a un día que se definan y sobre todo también a productos agropecuarios a partir de abril? Sí, pues mira, siguiendo un poco lo que decía Salvador en el sentido de que no, de si está actuando bien o mal, yo creo que está actuando como puede. No, tampoco tenemos tanto margen de maniobra, o sea, y la entrega pues de 29 personas en esta cosa que es, por supuesto, obedece a esta presión de Estados Unidos, aunque sean líderes criminales, o sea, extraditar a personas hacia países que tienen pena de muerte, cuando México no tiene pena de muerte, por ejemplo, pues me parece que no se pensaría en otras condiciones, ¿no? Se piensa en estas condiciones porque tenemos algunos poquillos márgenes, ¿no? Y creo que en ese poco margen de acciones donde está actuando el gobierno de México y que ha actuado con mucha prudencia, con mucha sensatez, con los límites igual entre lo posible y lo deseable. Yo también creo que no está en riesgo particularmente ahorita el Tratado de Libre Comercio o el Tratado Comercial, aunque el problema con Donald Trump es que es impredecible. O sea, esa sí es una realidad. Hay muchas cosas que parece que hará y que no hace, o que no hará, o que crees que no hará y que sí hace. Y es un personaje que genera caos. O sea, esa es una de sus, de sus características principales, es un generador de caos,
¿no? Y de desatar situaciones caóticas. Entonces, el hecho de que no esté en riesgo inminente el tratado comercial, porque pues genera caos, pero pues también necesita afirmar ciertas cosas, ¿no? Reafirmar en esta idea que tiene de un Estado o en un sistema proteccionista de la economía de Estados Unidos, bueno, pues también necesita ir instalando cosas porque ellos no tienen esas capacidades tampoco o sea, no es que saquen de acá todas sus empresas y las lleven para allá y al día siguiente ya están funcionando, o sea, eso requiere también un tiempo. Y eso, entonces, creo que no es una cosa tan simple, como ya se ha dicho muchísimas veces, serían como balazos en el pie. Lo que sí creo es que México tiene que ir trabajando un camino paralelo. O sea, entendiendo que está moviéndose en el margen que puede, en el cuadrito, como en el danzón uno tiene un cuadrito para bailar, bueno, está en ese cuadrito. Tiene que ir trabajando aceleradamente hacia la construcción de vías paralelas que permitan salirnos de esta dependencia tan terrible con Estados Unidos, porque bueno, si no nos vamos a ir 4 años a mes, con el tema de las amenazas arancelarias, unas se cumplirán, otras no, o lo que sea, pero no puedes vivir, tampoco es aceptable ni posible vivir con la espada de Damocles, ¿no? Entonces creo que los otros caminos y las otras vías que van a costar trabajo se tienen que ir acelerando, y eso implica también, que no lo vimos en el presupuesto de este año, pero que también tendría que tener mayor presupuesto para cuestiones de innovación, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en esas estamos, creo, ¿no? Creo que esa es la vía, ir trabajando en una vía paralela, porque pues si no, así vamos a estar cada mes. Así es, gracias Daniela Pastrana. La CENTE anuncia paro de 72 horas por el rechazo a la ley del ISSSTE. No solamente la sección 22, sino que es una situación que se está generalizando. ¿Qué está pasando, Jorge Meléndez? Parece que no hay mucha comunicación entre los trabajadores y quienes legislan en este país. Pues no. Es decir, se mandó una ley del ISSSTE que está siendo impugnada por los trabajadores de la CENTE y que ha conmocionado a varias partes del país. Esto porque ellos señalan que ni se les consultó primero, ni se les ha dicho cómo van a estar las jubilaciones, ni están utilizando lo del salario que ganan. Recordemos que de repente en este neoliberalismo, que algunos dicen que ya desapareció, y a mí me da risa, en lugar del salario mínimo fijado pusieron una cosa que se llama UMAS, unidad de medidas. Entonces, los que están en la CENTE dicen que esto es incorrecto porque no toma en cuenta muchas cuestiones del salario que ellos reciben, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos un grave problema. Antes de que empezáramos el programa, ya hablaba un compañero de Zacatecas que hay ahí una serie de dificultades. Incluso Julio dijo, voy a ver qué pasa en la Universidad de Zacatecas. También en la Universidad Autónoma de Puebla, llamada UAP, hubo un paro de los estudiantes de medicina porque no tienen dónde hacer ellos sus prácticas profesionales. Y aquí sí es terrible porque yo recuerdo desde hace muchos años que los estudiantes de medicina van a los hospitales a hacer sus prácticas. Es decir, no pueden ser teóricas, sino tienen que ser, de hecho, ver cómo están los pacientes, atenderlos, escuchar cómo los maestros y demás recetan o señalan cuáles son los padecimientos, etcétera, etcétera. Vivimos, pues, en una situación difícil, aparte de la
de Estados Unidos, cómo se están haciendo las cosas en muchos otros lugares donde no están de acuerdo. Y luego vivimos un debate dentro de la propia Morena. El propio Julio entrevistó ya a este señor Alejandro Murat, que decía que no escuchaba cómo el nuevo gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, llamaba a él y a su papá, que fue su padre, hay que recordarlo, fue el arquitecto del Pacto por México entre PAN, PRD y PRI, con Enrique Peña Nieto. Vivimos pues una serie de problemas al que se suma, ya lo dijo Salvador hace rato, el de este individuo Silvano Aureoles. Estamos pues en situaciones complicadas en el país que a veces se hacen, como la ley del ISSSTE, modificaciones sin tomar en cuenta a quienes son, a fin de cuentas, los que va a recaer sobre ellos el asunto. Y esto es lo que sucedió en el ISSSTE. Se puede decir, como han señalado los directivos del ISSSTE, bueno, esto viene de atrás y hubo estas tranzas y estos fideicomisos y se robaron, correcto. Pero lo que no se puede hacer ya, y creo que es lo que se tendría que ir encaminando más en la 4T, es escuchar a quienes son los afectados o beneficiarios de una ley, sus opiniones, en lugar de mandar la dichosa modificación al ISSSTE sin haberlos escuchado y aprobarlos sin quitarle una coma. Yo creo que esto debe de pasar ya de moda y escuchar a quienes van a recibir beneficios o perjuicios de determinadas leyes o cuestiones, y en las universidades también escuchar a los estudiantes, porque en las universidades no se escucha ni a los estudiantes, ni a los académicos, ni a los trabajadores. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, ¿qué agregar acerca de esta pues revuelta sindical de pronto en diferentes partes del país? Hablan de paro, lo que había visto un poquito antes de entrar aquí, casi al entrar, es de que ya se ha mandado a la congeladora esta ley del ISSSTE por toda esta revuelta. Así es. Me parece que hay dos lecturas interesantes en esta ley del ISSSTE que por lo pronto ha sido mandada a la congeladora, que es una primera victoria, al menos parcial, del CENTE, de la CENTE, que es detenerla, y vienen paros, uno de 48 horas, después una concentración nacional, luego otro de 72 horas, es decir, parece muy organizada la serie de protestas, y que las atribuyo en buena medida a la falta de operación política. Coincido con Jorge en que en algunos temas ha faltado que los operadores legislativos y de gobierno dialoguen con las bases afectadas o con los sectores afectados por ciertas reformas o por ciertas decisiones de gobierno, y este es uno de los casos que que trae dos problemas o tres problemas en el camino. Uno, pues que vienen paros que hay que negociar con la CENTE, y en segundo lugar, que están poniendo como parte de la agenda de discusión críticas a las reformas educativas, es decir, ya se hila un segundo tema en estas protestas por la ley del ISSSTE por parte de la coordinadora de maestros. Y un tercer punto que me parece muy interesante de leer es que ahí estamos viendo la división, el choque entre dos fuerzas dentro de la llamada 4T. Están estos legisladores que postergaron la ley del nepotismo, la iniciativa de ley sobre nepotismo hasta el 2030, que son
básicamente Adán Augusto Santiago, Velasco del Partido Verde, Ricardo Monreal, y con cierto respaldo de Noroña para esta jugada, y de Félix Salgado Macedonio para beneficiar a sus propios familiares en las gubernaturas correspondientes, Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí. Estos legisladores rebeldes que Claudia Sheinbaum ya les dijo, no estoy de acuerdo en eso, debe revisarse, y lo interesante es que salen a defender la posición original de la ley de nepotismo y de reelección de Claudia Sheinbaum, los vicecoordinadores de diputados y senadores de Morena. Es decir, por un lado, Ramírez Cuéllar, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y Gabriela Jiménez Monroy, que es vicecoordinadora de Morena en el Senado, están pidiendo regresar a que el nepotismo se prohíba desde el 27 para no beneficiar a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, a los Monreal en Zacatecas y a los Gallardo en San Luis Potosí. Entonces, me parece muy interesante ese choque de fuerzas interno dentro de Morena, de estos clanes que se le han revelado a la presidenta Claudia Sheinbaum en momentos complicados para el país, pero que veremos en qué termina. Sin embargo, pues por lo pronto la reforma al ISSSTE ha sido congelada, y parece que el primer norte que tendremos es el futuro que tenga la reforma del nepotismo y de la reelección como moneda de cambio entre los grupos internos de Morena, Marta Olivia. Gracias, Salvador Frausto. Daniela Pastrana, ¿qué decir al respecto de esta iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, donde proponen sobre todo cambiar la fórmula en que se calculan las cuotas de los trabajadores que les pagan al ISSSTE respecto a sus sueldos? Ahí es la mayor controversia, sobre todo en el caso de los trabajadores cuya percepción mensual neta por concepto de sueldos y salarios supera el monto equivalente a 10 veces la UMA mensual. Las cuotas y aportaciones para el caso del seguro de salud se efectuarán sobre el salario integrado. Eso es parte de lo que dice el dictamen. Les recomiendo mucho un artículo que se publicó, no sé si hoy creo, en La Jornada, que escribió el profesor Lev Velázquez, que dice la ley del ISSSTE y las bolas del engrudo. Acá lo tengo, ¿no? Y porque habla muy puntualmente de las peticiones y de los problemas que tiene para los profesores esta ley, ¿no? Entre otras cosas, dice, bueno, más bien habla de las peticiones que son las que tienen los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Y básicamente lo que están planteando pues, es la derogación de la ley de 2007 de Calderón y de las sumas, que es esta figura de la que estás hablando, que se instaló en el gobierno de López Obrador, ¿no? Que se regrese a este sistema solidario y no al sistema de cuotas individuales administradas por la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Creo que es importante, ¿no? Que no solo es que se haga una consulta por hacer una consulta, sino que si vas a hablar de reformas que afectan a los trabajadores al servicio del Estado, pues escuches a los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Creo que esa es una forma, fundamental para entender las reformas que se requieren para no restarle derechos laborales. En lugar de eso, lo que tendría que ocurrir en cada circunstancia es ampliar los derechos. Los derechos tendrían que ser progresivos, siempre los derechos tienen que ser progresivos hacia adelante, ¿no? Entonces, tendría que pensarse en algo que recomponga los derechos quitados antes o que amplíe y que genere nuevos derechos. Y eso creo que es el principal problema con esta reforma. Ahora, yo me quiero detener en lo que está diciendo Salvador, porque aquí lo que vemos y lo que hemos platicado y lo que platicamos muchas veces es que el problema de Claudia Sheinbaum no iba a estar con la oposición política. La oposición política es cada vez más inexistente
porque no ha sabido articular ni un discurso, ni una propuesta, ni nada que sea alternativo al proyecto de la Cuarta Transformación. Pero el problema sí lo iba a tener interno, ¿no? Eso creo que lo hemos platicado aquí varias veces y pues ahora lo estamos viendo justamente en estos choques de los que habla Salvador, pues es justo lo que estamos viendo, ¿no? Los que por decirlo de algún modo, se rebelan, pero sobre todo los que van formando grupos que van alineándose a sus intereses cuando el país necesitaría, por estas condiciones de las que acabamos de hablar, las condiciones tan difíciles de negociación con Estados Unidos, pues no tener frentes internos, ¿no? Y parece que los legisladores viven en otro mundo, creen que sus pequeños feudos locales y que sus pequeños cacicazgos locales pues van a ser eternos y no se dan cuenta que en este juego pues se juega a todo el país, ¿no? Y que en la medida en la que no se puedan ir avanzando cosas importantes en forma más unificada, pues entonces ellos, sus pequeños feudos también caerán. O sea, eso no va a ser solo de uno, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay que poner los focos, como bien hacía ahorita Salvador, porque es donde tiene los frentes más abiertos y donde puede hacer agua mucho de lo que se esté construyendo para enfrentar una situación adversa muy difícil que trae. Gracias Daniela Pastrana. Y bueno, el tema de este fin de semana, esta prisión preventiva a 4 ex colaboradores de Silvano Aureoles y giran una orden de aprehensión contra el ex gobernador, a que el sábado decían que lo habían detenido, que lo habían liberado. ¿A qué te suena todo esto, Jorge Meléndez? Pues me suena, y ojalá sea cierto, no se quede solamente en un petardo, a que podemos tener cuando menos la ilusión o quizá la certeza de que ya va a venir una ola en contra de la corrupción terrible que hemos tenido en los gobiernos, no solamente en el federal, salvando el sexenio anterior, pero desde Peña Nieto, que fue un bribón terrible, intocable, hasta los gobiernos locales, donde hay una serie de cuestiones verdaderamente atroces de lo que han realizado la gran mayoría de gobiernos locales, que ya quedándome cortito, hacen obras faraónicas que inauguran y no sirven para nada. Ya no hablemos de lo que se roban ellos, sus parientes y todo lo demás. Ojalá esto sea en realidad lo de Silvano Aureoles, que fue un bribón. Hay que recordar que Silvano Aureoles fue presidente de la Cámara de Diputados en la época peñista, siendo del PRD. Y uno decía, ¿cómo puede ser un hombre del PRD presidente de la Cámara de Diputados? Pues sí, porque él le servía, siendo del PRD, no importando esto, a Peña Nieto todo lo que le mandaba. Así pues, después lo hicieron candidato a la gubernatura y le ganó al PRI de calle, porque había que pagarle bien sus servicios. Y tal vez por ello se le menciona que hay pues un robo de dinero, hay que decirlo claramente, de 3,400 millones de pesos durante su sexenio. Ya detuvieron a 4 personajes que estaban muy cerca de él. Falta que lo detengan a él. Se dijo que ya lo habían detenido en Jalisco, como tú bien señalas, Marta Olivia, después que siempre no. Algunos dicen que está en Estados Unidos con una hija que mandó para allá, etcétera, etcétera. Pero yo espero que esta sea la punta del iceberg de
un ataque a la corrupción que hemos tenido, que ha sido desastrosa y que se ha dado, insisto, no solamente en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, sino también en las universidades. Hay que señalar, bueno, el señor José Narro, que señala como parte de un fideicomiso del ISSSTE que hizo negocios turbios, hay que recordar que fue 2 cuatrienios rector de la UNAM. O sea, un personaje que también repartió no solamente dinero, sino puestos a discreción. De repente la universidad tiene a personajes en España y en París pagándoles cantidades inmensas de dinero. ¿Qué hacen allá? ¿A qué se dedican? ¿Realmente están promoviendo la UNAM o están becados por los rectores, etcétera, etcétera, etcétera? Habría que poner atención en este tipo de cosas, seguir investigando los periodistas este tipo de asuntos y ojalá, insisto, y aquí termino, sea el caso de Silvano el inicio de una batida contra la corrupción que necesitamos ampliamente en este país para ir evitando que estos señores se vuelvan caciques en su región o en su estado y que tengan en la Cámara de Diputados y Senadores manga ancha para enriquecerse. Gracias, gracias Jorge Meléndez. Salvador Frausto, ¿por qué Silvano? Sí, bueno, al menos se le está buscando, ¿y por qué otros no? ¿Cuántos Silvanos nos faltan? Híjole. Sí, caray, pero es una señal interesante de la orden de aprehensión contra Silvano y varios de sus colaboradores, entre ellos su exsecretario de Finanzas, su exsecretario de Seguridad y otros 2 funcionarios del área de seguridad, por casos de corrupción en Michoacán. Me parece que forma parte Silvano Aureoles de una casta de gobernadores saqueadores que se suma a estos personajes, a los Duarte, tanto el de Veracruz como el de Chihuahua, que está ahí en la mira de casos importantes de corrupción, de ver los gobiernos estatales como botines para enriquecerse a ellos o para alimentar causas políticas. Creo que es importante que los políticos corruptos sí la paguen. Es como ejemplo para los mismos gobernadores actuales o los que acaban de salir recientemente. Me parece que estos casos deben avanzar en los tribunales, que por lo pronto la Fiscalía ha lanzado esta orden de aprehensión contra estos personajes y por lo pronto está prófugo de la justicia Silvano Aureoles, pero sí, esta casta de gobernadores saqueadores me parece que sí deben ser un ejemplo para marcarle a los políticos actuales cuáles pueden ser los límites en los que se pueden mover. Eran muchas las evidencias en el caso de Beltrones, de Silvano Aureoles, ya estoy pensando en otros. Silvana Beltrones. Silvano Beltrones. El inconsciente los asoció a estos personajes que estuvieron acostumbrados a saquear las arcas estatales. Entonces, pues esperemos que vayan por buen camino esas investigaciones y que sean ejemplo de sanción a los corruptos. Gracias, Salvador Frausto. Dice Yunuen Durán, pobre Silvano, su único aliado es el banquito verde. ¿Será por eso que lo agarraron la Pastrana? Ya no me acordaba de su banquito. Sí, ahí está. Y de su gira, ¿no? Ándale, hasta en Estados Unidos. Y del grupo también, del grupo que estaba formando con gobernadores, incluido, no se olviden
el que anda prófugo es Francisco García Cabeza de Vaca. Por eso yo decía, ¿por qué a unos sí y a otros Y a no? otros Daniela. no. Hasta Xochitl le hizo Sí. fuchi, ¿no? Hasta Xochitl. Sí. Fíjense que no solo tenía su banquito verde, hay que recordar también su relación con un medio de comunicación que tiene mucha audiencia, que es Latinus, y que justo venía en mi camino viendo una nota que decía que se le había volteado, ¿no? Que en su noticiero de mediodía había dicho que el conductor había dicho que el peor gobernador en la historia de Michoacán, ¿no? Pero lo cierto es que hay una relación. Eso decía la nota, ¿eh? Yo insisto, no Sí, veo el sí, noticiero sí. de mediodía de Latinos, ¿Como pero Judas? eso decía la nota. ¿Ya lo negó Pues 3 como veces? siempre que pasa, cuando ya uno cae en desgracia, pues todos tus amigos reniegan de ellos, ¿no? Así pasa, así les pasa a estos personajes, que llama la atención porque sí indica que cayó en desgracia, ¿no? O sea, cuando ya hasta tus más cercanos aliados empiezan a echarte del barco, pues es que ya les estás estorbando, pues ya quiere decir que sí has caído en desgracia. Pero yo creo que justamente no hay que considerar esto como una cosa menor, porque Silvano Aureoles no nada más era de esta casta de políticos muy corruptos, sino que formó justo en este como financiamiento triangulado quizá a un medio de comunicación poderoso de oposición, pues otro frente de batalla hacia el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, muy claramente, ¿no? Y que forma parte de un grupo también político más amplio que sí tenía y ha tenido un poder de estar todos los días creando distorsiones, digamos, en nuestras conversaciones públicas, ¿no? Entonces creo que eso es importante, es un personaje en ese sentido que tiene una relevancia mayor, aunque por supuesto quisiéramos que, de verdad quisiéramos, yo creo que muchas personas compartirán conmigo y con Salvador y con Jorge lo que acaban de decir, el deseo de que todas estas castas de políticos muy corruptos que llegaron a niveles eh, 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 desbordados en las últimas décadas, pues vayan cayendo, ¿no? Ahora yo veía también otra nota del juicio que está llevándose en Colombia en contra del expresidente Álvaro Uribe, y pues siempre que veo esas notas digo, ¿cuándo será en México que se nos haga? ¿No? Con varios que tenemos ahí con cuentas pendientes. Y dice uno, bueno, pues mientras todos estos gobernadores, que ojalá esto sí sea como el inicio de una serie de acciones para enfrentar la corrupción de estos grupos políticos que han hecho mucho daño. Así es, como dice Rafael Gómez. Y miren que la competencia en Michoacán, por ser el peor gobierno, está reñida. Sí, reñidísimo. Compañeros, postrecito, un minutito cada uno. Empezamos, Jorge Meléndez. Sí, rápidamente, 3 casos. Acaban de asesinar a Cristian Zavala en Guanajuato. Es el tercer periodista en este sexenio que matan. Un titular muy importante en el Universal dice: jueces liberaron a 72 líderes del narco de 2022 a 2025, pero se les olvidó que el 30 de enero una jueza en el Estado de México dejó también libre a Rosalinda González, esposa del Mencho, que estaba por lavado de dinero. Y finalmente, quiero decir que Zoé Saldaña, que fue la mejor actriz de reparto, ganó un Oscar y dijo: soy orgullosa hija de migrantes. Un aplauso para Zoé Saldaña. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, postrecito. Sí,
Sí, Marta Olivia, solo subrayar el caso de los jueces corruptos como, o probablemente corruptos involucrados en la protección de líderes del crimen organizado. Hay por lo menos 16 casos que están bajo la mira de la justicia, que es como uno de los fenómenos alternos que vimos con esta expulsión de 29 narcotraficantes a los Estados Unidos. Me parece un tema muy importante a transparentar el caso de estos juzgadores que dilataron por medio de recursos judiciales las extradiciones, o que en algunos casos favorecieron a líderes criminales para que salieran de prisión. Me parece que es un caso que va a seguir también en el centro de la discusión pública, y sobre todo de cara a la reforma judicial y a la elección de jueces, magistrados y ministros que tendremos este año. Gracias, Salvador Frausto. Daniela Pastrana. Bueno, yo ya que abrieron el tema de los Óscares, pues sí, dentro de muchas fallas que tiene el sistema, congratularme de los premios que hubo a 2 películas. Noorderland, que es esta película, un documental, el mejor documental, que cuenta la historia de la ocupación en Cisjordania, antes incluso del 7 de octubre de 2023, todo este proceso ¿no? de los colonos, de la colonización, de retiro. Es un documental que hacen pues un periodista palestino y otro israelí, y creo que ese es un buen motivo para haber visto los resultados de los Óscares. Y el otro es la película brasileña Aún estoy aquí, también una maravilla. Es una película que aborda el tema de la dictadura, de la desaparición forzada, y que justo lo hace en el momento en que hay que hacerlo, cuando están enfrentándose estos discursos también de banalización de lo que significa ese proceso. Y solo invitarlos, Marta Olivia, la próxima semana vamos a tener una tertuliana, la vamos a hacer ahora en el Vicio que donde están las reinas chulas, el martes a las 7 de la noche, para hablar de por qué el maíz es clave para recuperar México. Y entonces va a haber compañeros de la Fundación Rosa Luxemburgo, del Instituto Maya, del Centro de Investigación y Capacitación Rural. Entonces están haciendo ahorita la invitación, pero aprovecho el espacio para invitar a todas las personas a que platiquemos sobre el maíz en el Vicio el próximo martes. O sea, mañana. No, mañana. El martes 11. El martes 11. Martes 11 de marzo. Gracias, Daniela Pastrana. Ojalá aprovechen los que están en la Ciudad de México. Y bueno, gracias por esta mesa de periodistas. Jorge Meléndez, Salvador Frausto, Daniela Pastrana. Abrazo a todos. Un gran abrazo y una gran semana. Buena semana. Hasta luego.